esta presentación es sobre violencia institucional en el sistema sanitario. Es una propuesta muy exploratoria que he empezado... que acabo de empezar a... Perdonarme que la presentación a veces es que tengo muy mala memoria y necesito como para guiarme. He escogido esta presentación, he seleccionado este tema porque es un tema muy abierto, muy exploratorio, que todavía no lo tengo muy cerrado y me parecía que era una buena propuesta para compartir aquí con vosotros. Es una exploración por el momento temática y creo que también me parecía que estaba bien como tema presentarlo aquí porque sí que tiene una propuesta conceptual detrás que está basada en mi experiencia de los últimos años y así, bueno, podéis conocer un poco mi trabajo, pero no quería hablar tanto de las cosas que he hecho antes, que son proyectos muy cerrados y que me parecían muy estancos para tratar aquí, que es difícil luego comentar. Así que, bueno, con sus más y sus menos, que esto es exploratorio y tiene sus limitaciones, pero bueno, también quería contaros que este trabajo ha sido parte de un encargo de la Universidad de Málaga, de un grupo de investigación de Derecho y Trabajo Social que están trabajando sobre violencia institucional en el ámbito en España, sobre violencia institucional en el sistema judicial, penitenciario y en el proceso migratorio, sobre todo, y hay en la protección social. Bueno, y me encargaron a mí que pensara un poco, que reflexionara sobre este tema de la violencia institucional en el sistema sanitario. Esto es de lo que voy a hablar. Voy a empezar hablando desde dónde hablo, contaros un poco mi propia experiencia eh, y cómo mi propia experiencia de dónde parto, que es también mi marco conceptual. Después voy a definir brevemente qué entiendo por violencia institucional en el sistema sanitario y después voy a contar dos casos de espacios de violencia en el sistema sanitario español y espacios de esperanza. Espacios de esperanza es un término de David Harvey, es un geógrafo social que de los años 2000, más o menos su planteamiento, y él habla de espacios, de creación de espacios de esperanza alternativos, es frente a la globalización, o sea, es un poco, toma una postura marxista anticapitalista. Yo lo he parafraseado para hablar de espacios no violentos donde había violencia, cómo se construyen espacios de no violencia en estos espacios de violencia de los que voy a hablar. Y voy a hablar en estos dos casos y voy a terminar con una conceptualización de esta creación de espacios de esperanza o de espacios de no violencia en el sistema sanitario. ¿Cuál es mi punto de partida? Antes de venir aquí, yo llevaba 10 años trabajando en el Servicio Nacional de Salud, concretamente en el Servicio Canario de la Salud. Trabajaba en un servicio que se llama de evaluación del Servicio Canario de la Salud, SESC, y allí trabajábamos en dos áreas principalmente. La primera era evaluación de tecnologías sanitarias y guías de práctica clínica, que está basada en la medicina basada en la evidencia, que la medicina basada en la evidencia lo que trata de hacer es probar que las intervenciones sanitarias, las que se van a implementar o recomendar desde el Sistema Nacional de Salud, son efectivas o seguras, ¿vale? Que sirven para lo que dicen que sirven y que no producen efectos secundarios, sobre todo efectos secundarios no peores de los que produce ya la enfermedad. Esto es fundamentalmente la misión de la medicina basada en la evidencia. Mi papel durante estos 10 años, mi proyecto y mi propuesta ha sido ampliar esta medicina basada en la evidencia, que se enfrentaba a muchas críticas desde la filosofía y las ciencias sociales y desde los actores sociales, por ser muy restrictiva. Estaba basada se basa en una metodología muy concreta,
que son los ensayos aleatorizados controlados, y no cuenta con las evidencias ni de las ciencias sociales ni con la interpretación de los actores sociales participantes. Entonces, mi papel ha sido proponer propuestas metodológicas y procedimentales de cómo las ciencias sociales pueden participar en este proceso de hacer recomendaciones dentro del sistema sanitario y cómo los actores sociales pueden también tener una parte en lo que es la interpretación, para que entendáis un poco de la evidencia científica hasta las recomendaciones. Hay un proceso de interpretación en el que solo estaban participando los clínicos, o sea, los profesionales sanitarios y los investigadores, pero no los pacientes. Entonces, ese ha sido mi papel en los últimos 10 años. La otra parte de mi trabajo en el servicio de evaluación del Servicio Canario de la Salud era trabajar desde la ética del cuidado y la atención centrada en la persona y las comunidades. Sobre todo hemos hecho procesos de co-creación de servicios sanitarios. Esto quiere decir que hemos trabajado con pacientes, clínicos e investigadores proponiendo nuevos servicios que pueden ser, hemos propuesto cursos de alfabetización digital en salud para mujeres embarazadas, para mujeres con cáncer de mama. También hemos propuesto con mujeres con cáncer de mama y profesionales multidisciplinares cómo mejorar, propuestas para mejorar los servicios de supervivientes de cáncer de mama, de supervivientes de largo plazo, o hemos creado comunidades para la mejora de las personas con cardiopatías isquémicas. ¿Vale? Bueno, empezando con el tema del sistema sanitario y la violencia, lo primero que quería decir es que mi punto de partida es que el sistema sanitario es fundamentalmente un sistema de protección, un sistema que permite en España tener o que facilita tener una esperanza de vida que es la más alta de Europa, es una cobertura prácticamente universal, aunque no totalmente. Tiene una amplia cartera de servicios que es ampliable por procesos democráticos, lo que yo creo que es muy valioso, una atención gratuita en el punto de acceso y, bueno, y mi ética del cuidado también me pide valorar el trabajo de los profesionales sanitarios que normalmente trabajan con su juramento hipocrático y su compromiso de no hacer daño a las personas, aunque a veces hay espacios de violencia que no respetan estos requisitos. ¿Qué es la violencia? ¿A qué me refiero con violencia institucional en el sistema sanitario? Bueno, hay mucha violencia en el sistema sanitario, no toda ella es violencia institucional. La violencia institucional para mí es aquella que está legitimada, bueno, para mí, para los que definen violencia institucional, es aquella que está legitimada por las organizaciones, sus procedimientos o su cultura organizativa. En concreto, en el sistema sanitario suele estar basado en abusos de poder, en las relaciones de poder entre los médicos y los pacientes y en la imposición de historias únicas. Historias únicas se está utilizando bastante, no sé si conocéis el término, es de la nigeriana Chimamanda Ngozi, el segundo apellido, no, bueno, pues es una escritora de literatura y trabaja en Nigeria y Estados Unidos y dio una charla que ha sido muy escuchada, vamos, que tienes, no sé si es una TED Talk o una de estas, que es preciosa, esa os la recomiendo. Bueno, y en este caso las historias únicas pasan por ser ideas sobre la salud que están muy extendidas en los centros sanitarios y que conforman a veces respuestas únicas a problemas. Por ejemplo, las personas que están trabajando en gordofobia, por ejemplo, señalan que hay un patrón donde la gordura se ve como una falta de salud y esto hace que cuando acuden al sistema sanitario, normalmente las personas no acuden por ser gordas, acuden por malestares diversos que tienen
momentos puntuales porque se encuentran mal por algo, porque les duele la espalda, porque tienen un proceso extra que no es su gordura, sino que es un malestar adicional, y van al sistema sanitario y el sistema sanitario la respuesta que les da es tienes que adelgazar. Muchas veces no da una respuesta ni una escucha a ese malestar. Esto sería un ejemplo de historia única, por ejemplo. Bueno, y la violencia institucional puede producir daños físicos, psicológicos o simbólicos. Las definiciones conceptuales de violencia institucional son súper amplias. Van desde actitudes o prejuicios o creencias que determinan un trato prejuicioso contra las personas. Esto hay muchos estudios sobre población migrante y racializada. Llevan también a prácticas de acción o omisión, como es la que he explicado de la gordofobia. Parten de una medicalización excesiva. La medicalización es el concepto antropológico más común, yo creo, de antropología de la salud. Simplificando, es una conceptualización transversal que lleva desde mitad de los años 50 del siglo pasado, extendiéndose por la cultura occidental, y lo que hace es transformar problemas que antes no eran entendidos como problemas médicos en problemas médicos, y lo resuelve a través de, por ejemplo, de farmacologización de los problemas. Y esto implica también una serie de control social. Se producen procesos de control social fundamentalmente aquellas personas más impactadas por los determinantes sociales de la salud o por la vulnerabilidad, las bajas condiciones económicas, la baja educación, etc. El ejemplo más clásico de medicalización excesiva es, por ejemplo, que en el último manual de psiquiatría, que es el DSM-5, se convierte directamente la muerte de una persona cercana, el duelo, en inmediatamente se puede definir como depresión. No se deja, lo normal sería dejar, antes del DSM-5, que es de hace, o sea, es muy reciente, pues un duelo de varias semanas o un duelo, si no es excesivamente prolongado, pues se entendía como un duelo, un proceso normal de tristeza ante la pérdida de un ser querido. Pero ahora se define como depresión y se receta medicamentos al respecto. Bueno, y también la violencia institucional se puede traducir en barreras o violaciones para ejercer los derechos. Esto brevemente, ¿qué no es violencia institucional para mí? Lo más estudiado son estos dos primeros temas sobre violencia en el sistema sanitario, pero no son violencia institucional porque no estaría legitimada por el sistema sanitario. Sería la violencia de género. Hay muchísimos estudios en España sobre cómo identificarla desde el sistema sanitario y cómo actuar ante ella, en casuísticas también más concretas como mujeres gitanas y otras cuestiones de interseccionalidad. Y luego está el tema de las segundas víctimas. Las segundas víctimas son los profesionales sanitarios que son agredidos y son víctimas de agresiones en su ámbito de trabajo. Este fenómeno está muy bien documentado. Hay unas estadísticas nacionales del Ministerio de Sanidad que lo recogen todos los años, y hay un montón de protocolos y estudios de cómo actuar frente a ellas. Y hay otros temas. Pero estos son los más estudiados, pero no son institucionales. Los dos casos de los que voy a hablar hoy, que son los más estudiados en cuanto a violencia en el sistema sanitario español, son la violencia obstétrica y la violencia ante los procesos de salud mental. La violencia obstétrica es la violencia que se da durante el parto, ¿vale? Hay muchos procesos de violencia obstétrica que pueden ser desde la no dotar de información, a trato humillante de forma verbal o de forma
o de forma física, la atención no confidencial y los procesos de no respeto de la intimidad. Luego hay procesos de atención no consentida o atención coercitiva, muchas prácticas no basadas en la evidencia, es decir, prácticas que la ciencia no recomienda o está demostrado que no son efectivas, que no funcionan para lo que quieren funcionar, se producen y hay muchas más características, o sea, muchos más ejemplos. Ahora veremos algo. Y esta violencia produce daños físicos y psicológicos que pueden ir más allá del parto. De violencia obstétrica hay bastantes estudios en España, está bastante bien radiografiada tanto en lo cuantitativo como en términos cualitativos. Por ejemplo, estos estudios de Mena Tudela tiene una serie de 3 estudios donde cuantifica la violencia obstétrica en España y señala que la restricción de movimiento de las mujeres en el parto llega al 39%, la restricción de alimentos o bebidas, que es no poder comer o beber durante todo el proceso de parto, que puede llegar hasta unos 48 horas, es de un 34%. Esta restricción de alimentos y bebidas y restricción de movimientos no está en las recomendaciones de los procesos de parto. La maniobra Chris-Teller no es que no esté admitida, sino o sea, que no es recomendada y se la realizan al 34% de las mujeres. Esto se supone que lo hacen para facilitar la rapidez de la extracción del feto. Consiste en empujar al bebé para que salga más rápido, pero está comprobado que no funciona para eso y que produce contusiones en las mujeres y roturas de costillas. Las cesáreas innecesarias llegan al 17% y, por ejemplo, sí que faltan datos como de las episiotomías no necesarias o las episiotomías con consecuencias. Esto no lo he encontrado, por lo menos. Las episiotomías son un corte en la vagina que producen para facilitar la extracción del bebé, pero que tiene unas consecuencias a largo plazo muy importantes de incontinencia, dolor crónico, etcétera. Bueno, y este estudio de Martínez Vázquez lo que hace es analizar en el periodo posparto cuántas mujeres tienen indicadores de tener estrés postraumático debido a la violencia obstétrica y señala que de las mujeres recién paridas, el 12% tienen indicadores de tener altos riesgos. No pueden hacer el diagnóstico con los estudios, pero sí pueden ver que tiene alto riesgo. Bueno, y esto es un estudio cualitativo de violencia obstétrica en mujeres inmigrantes, donde se ve cómo las personas racializadas o las inmigrantes reciben una atención todavía más, con mayor violencia que lo que puede ser normalmente. Por ejemplo, esta mujer cuenta que se le impide el acceso a sus personas de referencia, que eran su marido. En principio tienen que estar aceptadas en el proceso de parto, su marido y su madre. También le realizan, otra de las quejas de las mujeres es que no respeto a la intimidad por la realización de múltiples innecesarios tactos vaginales, hechos normalmente por muchos estudiantes, que es lo que le pasó a esta mujer, que dejaron pasar a todos los estudiantes, pero no dejaron pasar al marido al parto. Otra de las grandes quejas que sale también en lo cualitativo y está cuantificado también es la retirada del bebé de forma no consentida, prematura y, y así. Y ahora quería contaros cómo he ido encontrando espacios de esperanza en esta violencia obstétrica, cómo se han ido
formando y el primero de ellos sería la formación de organizaciones y movimientos críticos, como puede ser el Observatorio de Violencia Obstétrica, que dirige la antropóloga y enfermera Serena Viridigi y que también ha realizado muchos estudios cualitativos sobre violencia obstétrica. O la Asociación del Parto es Nuestro, que tienen una postura muy crítica y muy crítica ante el parto y que presionan mucho por el parto humano, por un parto no violento. Un momento clave de la creación de espacio de esperanza en el Estado español fue la denuncia que puso una mujer vasca que tuvo un parto con violencia obstétrica extrema ante la Comisión de Derechos de las Mujeres de las Naciones Unidas y que ganó. Esto supuso una penalización política importante para España, aunque solo tenía efectos simbólicos porque no era legal, pero es un caso realmente extremo de violencia donde la mujer le fueron atadas, bueno, horrible. Lo podéis leer en cualquier sitio, lo he puesto aquí por si lo podéis ir leyendo, y que le causó un estrés postraumático a largo plazo muy grande. Bueno, esta condena yo creo que sirvió para crear bastante concienciación en los niveles políticos y gubernamentales y también otro proceso que quería hablar es cómo ha sido la transformación de los profesionales sanitarios frente a este tema. Hay un estudio, perdonad que se me ha olvidado la cita, pero bueno, la tengo si queréis, sobre grupos focales con matronas que hablan sobre la violencia obstétrica y está muy bien porque me ha gustado mucho esta cita, que es sobre la transformación de las matronas que al principio ven el término de violencia obstétrica como muy incómodo. Muchos profesionales lo siguen viendo como un tema muy contra su profesionalidad y contra sí mismos, pero bueno, como muestra este estudio, van aprendiendo a reconocer cuáles son las quejas concretas de las mujeres, cuáles son las violencias concretas, las intervenciones concretas que suponen violencia y van siendo capaces de reconocer haber sido testigos de esa violencia y proponer, o sea, y reconocerlo de manera más fácil para proponer otros estilos de parto. Bueno, esto yo creo y también en general el aprendizaje de las matronas y las ginecólogas ha llevado a la extensión de los servicios de parto humanizado y que yo creo que son bastante, o sea, que ya hay en muchos lugares, no en todos, pero bueno, hay bastantes servicios que tienen protocolos de parto humanizado, más cercanos, con mayor participación de las mujeres. Y otro de los elementos que ha contribuido a crear espacios de esperanza es la aprobación de los planes de parto oficiales en las comunidades autónomas. Los planes de parto son unos documentos oficiales que recogen el proceso de parto y hacen preguntas, son para que las mujeres los puedan rellenar y hacen preguntas para que las mujeres tomen decisiones previas al parto y puedan tomar sus decisiones con información fehaciente. Esos planes de parto son de obligado cumplimiento para las matronas y ginecólogas en procesos de parto normal. Si no es parto normal, no, pero bueno, tienen los límites de que requieren mucho empoderamiento de las mujeres y una alfabetización en salud bastante alta, pero sí que hay estudios demostrando que protegen contra la violencia obstétrica en procesos. Y por último, un espacio de esperanza un poco controvertido y es la incorporación de la violencia obstétrica como violencia en la ley de violencia machista. Este proceso fue muy contestado por el Colegio de Médicos, que rechaza totalmente el término de violencia obstétrica eh, y, y, también por algunas asociaciones de mujeres que creen que es insuficiente.
Bueno, y este sería, paso ahora a la violencia institucional ante la salud mental, ante la locura. Este, este, este caso, este espacio, está mucho menos analizado y muchísimo menos cuantificado que el anterior. Hay muy pocos datos cuantitativos en España, en el Sistema Nacional de Salud. Solo he encontrado este concretamente que lo cuantifica. Pero sí que empiezan a haber estudios, tesis que conceptualizan y hacen estudios cualitativos sobre el tema. Bueno, para mí la primera violencia del sistema sanitario con la salud mental es la falta de acceso y recursos. Hay muy pocos recursos para hacer una medicina basada en la evidencia en el tema de salud mental. La evidencia dice que la psicoterapia es superior con menos efectos secundarios que algunos tipos concretos de psicoterapia, que la medicalización, pero no hay recursos suficientes para cumplir estas recomendaciones. Pero bueno, en lo que se enfoca en la literatura sobre la violencia institucional en salud mental es en todos los procesos de estigma y descrédito, siguiendo un poco los tradicionales de Hoffman, de invisibilización, procesos de descrédito completo, y en estas tres acciones. La primera en los internamientos voluntarios, que según el estudio de Serrano Blanco, es un pequeño estudio en un hospital que analiza los internamientos en ese hospital en psiquiatría y señala que el 74% de los internamientos fueron involuntarios. Esto lleva a una pérdida de derechos y capacidades de autonomía eh, que, que puede tener consecuencias también de incapacitación posterior y de reinternamiento con mayor facilidad. Luego está la cuestión de las esterilizaciones forzosas para las personas que están incapacitadas judicialmente por procesos de salud mental. Y el tema más estudiado son las contenciones químicas, físicas o mecánicas. Las contenciones químicas son aquellas que son a través de medicamentos. Contenciones quiere decir que cuando las personas con procesos de salud mental llegan en procesos de agitación, o sea, que están en brotes de cualquier tipo, pero no tienen por qué ser violentos, simplemente agitados, pues se contiene de manera química con medicamentos, física normalmente o mecánicas con correas. El problema no es, o sea, y el problema es que esto puede crear unos efectos psicológicos todavía peores que la propia enfermedad de salud mental. Y curiosamente hay un estudio de costes, porque es verdad que las contenciones son muy baratas con respecto a las otras soluciones frente a la agitación que se pueden dar o la violencia que se pueden dar en otros que están establecidas en otros países, que son bastante más caras. Bueno, no, como os he dicho, no he encontrado muchísima información de estudios, pero sí que creo que los espacios de esperanza en este tema van creciendo mucho desde los últimos años. Ha aparecido en España un movimiento que lleva desde los años 70 a nivel internacional, que es el Orgullo Loco, que desde 2018 está empezando a hacer manifestaciones en España. En España, sobre todo, bueno, está teniendo ahora muchas ramificaciones, pero se está dedicando sobre todo a reconocer la experiencia de las personas psiquiatrizadas, sobre todo, que han vivido procesos psiquiátricos y recopilar, por ahora están preparando un libro y recopilando estas experiencias. Luego están las asociaciones de pacientes federadas en Consalud Mental, que tienen campañas de contenciones cero. Y aunque la mayoría de los protocolos de los hospitales psiquiátricos siguen manteniendo las acciones violentas como parte de sus protocolos normalizados, están empezando a surgir algunos profesionales de la psiquiatría y servicios como este
de la Generalitat Valenciana, que están buscando implantar planes de atención a la salud mental libres de coerciones. Y luego, a partir de 2020, se prohibió la esterilización forzada y no consentida de las personas incapacitadas. Esto crea eh, un espacio, yo creo, por ahora efervescente y con muchas posibilidades, vamos, que creo que aquí va a haber cambios todavía. Como conclusión, que me estoy pasando el tiempo, lo que quería decir es cómo, o sea, lo que me interesa es saber cómo se generan estos espacios de esperanza en el sistema sanitario, qué condiciones tienen que tener para que se creen y parte desde las perspectivas individuales, de primero romper el silencio de la violencia, ser capaz de identificarla y nombrarla desde la experiencia personal propia. Eh, por ejemplo, en El Orgullo Loco, esto es donde están fomentando ahora mismo, como poder recopilar muchas historias que sean capaces de luego en grupos de apoyo, de resistencia o de activismo, puedan ser capaces de colectivizar esa violencia, de nombrarla y especificarla, incluso de hacer acciones legales como la que hemos visto de la violencia obstétrica. Para mí, para que se consoliden los espacios de esperanza en el sistema sanitario, tiene que haber un proceso de resignificación que no viene solo del activismo. El activismo tiene unas posiciones muy críticas y muy reivindicativas, pero hay un papel de las ciencias sociales también que ayuda a esta resignificación, a este nombrar, también normalmente desde posiciones críticas, y hay un papel de la ciencia más clínica y médica que se ha visto mejor en la violencia obstétrica, que pasa a cuantificar y especificar desde el punto de vista clínico en un lenguaje más accesible para los profesionales sanitarios, más admisible en sus propios protocolos, que, que va produciendo este reconocimiento y alianzas con los sistemas sanitarios que pueden finalmente llegar a producir un proceso de institucionalización en protocolos médicos y administrativos, en procesos legales y consolidar un poco estos espacios no violentos dentro del sistema sanitario. Estos espacios, por supuesto, son frágiles y fragmentarios. El sistema sanitario español es enorme y tiene un montón de diversidad en todos sus diferentes, en las comunidades, en cada comunidad autónoma, en cada región, en cada hospital, en cada servicio, y no siempre vas a encontrarte con estos espacios de esperanza y te puede tocar un sitio más violento. Bueno, y hacia el futuro. Estos son resultados preliminares con bastantes limitaciones metodológicas. He hecho una revisión en las principales bases de datos para lo que es la violencia y un mapeo de actores para los espacios de esperanza. Y bueno, estamos hablando con ICRAM a ver si podemos seguir este tema o profundizarlo. Hay muchos espacios de violencia que no han quedado registrados, muchos espacios de violencia que sacan las organizaciones sociales. Por ejemplo, Amnistía tiene varios trabajos, o Por la Sanidad Universal es otra asociación que también tiene trabajos de dificultades de acceso para personas inmigrantes, creo que se llama así. Y, y eso, Amnistía trabaja temas como la denegación de acceso a, a las personas mayores de las residencias ante el COVID, que esto supondría una violencia de no poder ejercer los derechos. Bueno, y entonces las posibilidades son varias queríamos hacer una revisión sistemática, pero los términos no son fáciles porque violencia, por ejemplo, si habéis visto, violencia se conceptualiza principalmente en aquellas que tienen daños físicos, aunque luego se ramifica, pero se cogen más. Luego está iatrogenia, que es los daños causados por los médicos individuales en pacientes individuales, aunque hay procesos que son iatrogénicos más reconocidos, que también podría ser
otra manera de buscar. Y también esta medicalización, pero eso explotaría la búsqueda mucho. Y luego, bueno, pues otros problemas, como no todo lo que se ha hecho en España está publicado con el de España, ese tipo de cuestiones. Entonces, la posibilidad de una revisión sistemática, la posibilidad de ampliar el mapeo de los espacios de esperanza es bastante diferente. También otra de las posibilidades es basarse en uno de los temas. O sea, por ejemplo, la violencia obstétrica está claramente muy estudiado y yo creo que ahí aportar es más difícil. Sin embargo, en el tema de la salud mental es mucho más abierto porque hay una conexión con la literatura internacional que no está hecha en España, que eso podríamos aportar, en el sentido que hay mucha literatura que puede crear espacios de esperanza, de protocolos no violentos en salud mental, de participación de pacientes psiquiátricos en la reforma de servicios psiquiátricos. Eso hay un montón de cosas que podría ser interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme y cualquier cosa. Me pasen por aquí, porque un poco, si es tan amable, aparte de este trabajo que es muy interesante, que nos ha ido contando un trabajo que está ahí, tiene otros trabajos en el marco del programa de investigación de nuestro grupo, que está ahora mismo implementado, sobre todo en qué cosas está haciendo, porque la verdad es que está en muchos sitios muy interesantes. eh, y bueno, me gustaría que todo el mundo un poco conociera también qué otra trayectoria tiene, más allá de presentar un trabajo específico de lo que tenemos aquí. Vale. ¿Hay más que la teoría? Estamos Bueno, muy interesante, muchas gracias por la charla. Creo que nos va a hacer cerveza y poder hablar más de muchas cosas. Voy a hacer solamente una pregunta de todas las que tienen, si no tenéis más, porque me ha resultado curioso, aunque luego lo han analizado en la última parte, que no hayan encontrado cuestiones sobre la mental. Y mi pregunta era, dando por hecho, ¿cierto? Luego han analizado que, si no entendía mal, aquí en España, pero puede ser si está en otro lugar. Me extrañaba porque, claro, está en la literatura, en lo popular, etcétera, etcétera. Pero dando por cierto, que seguro que lo es, si en tu opinión eso sería debido a, por ejemplo, la desinstitucionalización de la salud mental en España o al hecho de que los movimientos sociales lo han dado, comparándolo con el otro tema, pues menos importancia, hay menos activismo, digamos, o simplemente la popularidad del tema, que salta los medios. Sí que en el tema del parto está en todos los lugares, pero la salud mental está más en otro, incluso ahora, que también hay más discurso acerca de eso, pero no precisamente sobre el tema de o otra razón. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Vale. Bueno, esta pregunta es muy fácil. Yo creo que porque no es lo mismo una mujer embarazada y parturienta, una mujer con un bebé, que una persona loca. La legitimidad que tiene, la capacidad de establecer un discurso, de hablar, de ser reconocido socialmente, eso es lo que trae justo la salud mental. Ya tiene, aparte que yo creo que la salud mental tiene o sea, en casos muy duros, tiene respuestas muy escasas desde la parte de la medicina, cuando el parto tiene respuestas muy profundas, pero aquí no hay respuestas. Al no haber respuestas hay peor salud en general. Hay muy poco reconocimiento o sea, no se cree a esas personas, están claramente estigmatizadas y
adquiridas. Eso hace que tampoco haya movimientos sociales muy fuertes o los haya habido por olas, pues sí, en los 70 hubo la falta de psiquiatría. Yo creo que ahí también hay una cuestión de profesionales médicas que no tengo muy explorada, pero que mi hipótesis es que los espacios de psiquiatras y los psicólogos, ahí hay una pugna entre que está poco articulada en España y que los procesos psiquiátricos más duros los lleva la psiquiatría que a mí me da la sensación que está en un estado permanente de superurgencia y que tiene muy pocas capacidades. Entonces hay muy pocos recursos para una población muy estigmatizada a la que es difícil acceder, a la que es difícil generar un discurso y bueno, y creo que por eso está menos estudiada en España. Y sí que hay muchos, o sea, es verdad que hay muchas cosas de las corrientes de antipsiquiatría y esto, pero, pero en donde también ha habido abusos y que también entonces, no sé, me parece una población que tiene menos posibilidades de juntarse y reivindicar, de ser escuchada. Y en cuanto a mis otros trabajos que hago, he presentado un proyecto eh, al Plan Nacional de Investigación en Salud, que va en el tema, yo no sé si Ana, tampoco lo he contado porque no sabía si Ana había contado ya de guías de práctica clínica, aquí no las conté. Bueno, pues Ana lleva trabajando unos años en guías de práctica clínica y género. Las guías de práctica clínica son productos de medicina basado en la evidencia, es lo que he contado, que lo que hacen es recomendar a los médicos cuáles son las acciones que tienen que tomar para, o sea, por ejemplo, se recomienda a los médicos esta pastilla que es más efectiva porque los estudios han demostrado que es más efectiva para esta condición en concreto. O se recomienda en salud mental, por ejemplo, ahora las recomendaciones son en escalera, donde se recomienda primero que hagan unos pequeños entrenamientos de una intervención psicológica, de conductista conductual, se recomienda después que tomen pastillas, se recomienda después que así, ¿no? Por ejemplo. Y entonces en estos productos, donde en mi trabajo anterior yo trabajaba de nuevo reconociendo las experiencias de los pacientes, intentando trabajar la participación de los pacientes en esas recomendaciones, en saber, porque las recomendaciones a veces basadas en la evidencia no tienen en cuenta pues, la vida de las personas, cómo es la experiencia del sistema sanitario español, si esto se puede hacer aquí o no, en el centro de salud o no. Y entonces para eso pedíamos información de las personas y traíamos investigación cualitativa. Pero Ana lleva unos años trabajando, nosotras nos conocimos en no sé si a la vez de esto, la verdad, yo no me acuerdo. Pero bueno, ella estaba trabajando en una parte que era género y guías de práctica y guías de práctica clínica y tiene un proyecto para Andalucía. Y yo voy a trabajar en un proyecto nacional de cómo trabajar el género en estas guías de práctica clínica. Las recomendaciones de estas guías de práctica clínica están hechas a veces con poblaciones generales, sin tener en cuenta las diferencias entre los hombres y las mujeres, sin tener en cuenta si se ha investigado concretamente. Por ejemplo, una de las cuestiones de mayor impacto de género es que los medicamentos tienen más efectos secundarios en las mujeres que en los hombres, en un 40% de los casos, y esto no se trabaja en las guías de práctica clínica. Entonces, trabajar también, o sea, crear la propuesta del proyecto es crear una metodología para que se trabaje en saber cómo afectan las recomendaciones de manera diferencial a hombres y a mujeres. Esto sería el proyecto principal. Luego, también ahora yo estoy en un proceso como de transición, de venir de trabajar en un sistema sanitario a trabajar en este ámbito más académico y estoy un poco por eso explorando cosas y viendo hacia dónde me quiero trabajar, colaborar. Ya ICRAM también presentará
cosas en las que estoy colaborando, pero que ella lleva con Ana de manera más principal. Y no sé qué más contaros. También estoy en cuestiones de cáncer, trabajando en una junta de consultora de la Comisión Europea sobre cómo hacer una investigación que permita en estos proyectos ambiciosos que quieren en hasta 2030 producir como un salto en investigación contra el cáncer, que el objetivo es mejorar 3 millones de vidas que si no sufrirían por el cáncer a través de programas de prevención, detección precoz y mejora de la calidad de vida de los supervivientes. Esta es otra de las cuestiones que hago y luego alguna cosa más. Da casa, supongo que es el último pregunta con la profesora física de la universidad por presentar. En lo que se refiere a las clases que has expuesto, y de quizás si lo que pensar de cara al futuro. Entiendo que es un problema económico. En esta casa, pues, analizada que se relaciona con los neurológicos y nunca va a faltar el trabajo con esta intervención apartada. En concreto, la difusión en la prevalencia, en llamarlo, algunos de estos textos problemáticos que yo traer a colación, pues, ¿qué se basa? Entiendo que un hospital puede ser muy distinto de otro. Entiendo también que probablemente cubrirlo de forma, en fin, integral es imposible. ¿Qué vigencia tiene? Pues esos datos son estudios de caso o tienen una visión más universal. Eso por un lado. Por otro lado, pues entra en nuestras intenciones generar datos, porque claro, pues se pregunta, ¿no? ¿Cuánta problemática hay sobre una población de X? ¿No? Algunos datos eran alarmantes, pero digo, ¿qué referencia empírica tiene? Y si vosotras tenéis pensado, pues, generar información de calidad sobre este tipo de situaciones y procedimientos, pues, ¿cómo pensáis proceder? Porque no es fácil. ¿Hay más quieren venir o ya como la respuesta? ¿Algo más? La pregunta que has hecho la línea de lo que tiene. Pero yo no soy investigador, pero sí que tengo a mi familia trabajando en temas de salud y es cierto que cuando hablan de violencia obstétrica, mi hermana de hecho trabaja en campo, tiene como un poco de reparo, ¿no? Y es que habéis hablado y tenéis datos sobre lo que empuja a estas prácticas, es la falta de recursos o desconocimiento de la falta de empatía, que van perdiendo con la nutrición, la empatía, digamos, está un poco pueden hacer el corte y simplemente pues, que puede haber otros problemas, que se acumulen, no sé. No sé si me... Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo veis? Bueno, respecto a la prevalencia, justo ayer hablaba con ICRAM de los estudios de prevalencia. Estos estudios, o sea, las cifras de violencia obstétrica están hechas con una encuesta representativa de la población española y esas yo creo que sí son sólidas y las de bueno, a mí me lo parecen, seguro que de aquí, desde los metodólogos, les encontraríais muchas. No les he sacado punta ni lo he mirado, ¿eh? Solo he trabajado con hacer un mapeo. Los estudios de prevalencia no son mi especialidad, pero también quiero decir que mis
mis 10 años de experiencia con evaluación de tecnologías sanitarias, donde trabajábamos evaluando tecnologías que iban a ser implantadas o no en el Sistema Nacional de Salud, y donde la prevalencia tenía un peso muy importante. He visto que es que los estudios de prevalencia en general son escasísimos, de súper mala calidad, son súper difíciles de hacer y que, bueno, los epidemiólogos tendrán más esto, pero los datos de prevalencia con los que hemos trabajado, excepto de cáncer, que están súper bien registrados, mejor registrados, ¿no? Que están, justo las asociaciones de cáncer estaban ahora mismo en una reunión esta mañana que están pidiendo un registro nacional de cáncer, que tampoco lo hay, pero ese es el caso en el que mejor está registrado las cifras, pero en el resto la prevalencia de cuestiones parciales está, o sea que es, vamos, que con tener un dato te das con un canto en los dientes, que no sabes muy bien de dónde viene. Me refiero, nosotros teníamos que justificar en estos 10 años que hemos hecho todos los informes, tenía que estar justificada la prevalencia, era muy importante porque sirve para medir el impacto del problema, y a veces teníamos datos que venían de un estudio de prevalencia de Suecia y eso es el que hacíamos. O sea, y no es mi ambición hacer estudios de prevalencia, no es mi ámbito de competencia y no voy a ir por ahí. Sinceramente, tampoco tengo mucha idea hasta qué punto quería hacer este tema. Mi idea principal era hacer una revisión sistemática de la violencia en el sistema sanitario español, basado solo en España, que puede ser lo que hagamos o no sé, porque sí que veo que hay bastantes dificultades de, de ver y tampoco sé si este es o sea, es un tema al que realmente no creo que quiera ser mi tema principal. Cuando tenga un tema principal al que dedicarme con una metodología precisa, y esto sí me gustaría presentároslo otra vez y daros o pediros vuestro input, pero bueno, este era simplemente, es un proceso de transición, de exploración, no tiene una solidez metodológica por el momento que pueda súper defender, pero bueno, que sepáis que mi experiencia principal metodológica sobre todo es en la metodología multidisciplinar que combina las ciencias clínicas con las ciencias sociales y la participación social en procesos de participación social. Yo soy socióloga primero, después antropóloga. Mi doctorado lo hice en antropología y luego he hecho salud pública. Entonces, mi experiencia principal es en procesos participativos y de investigación cualitativa. Luego he trabajado con mucha medicina basada en la evidencia, he hecho muchísimas revisiones sistemáticas, qualis y quantis, y esto es mi base metodológica que podéis aprovechar si queréis en otras colaboraciones. ¿Qué estás haciendo para explorar los intereses me surge la duda, cuando has mencionado el plan de paz con la educación estética, siendo estos procesos participativos de espacios de esperanza, ¿puede incluir a personas que están en riesgo de vulnerabilidad y de exclusión social en estos espacios? ¿O es una limitación que les ha contemplado en los ejemplos que ha citado? Claro, en los espacios de esperanza hay muy poca interseccionalidad, la verdad. O sea, el otro día decía, parece que era Subirats en el Congreso este de Málaga, decía que el sistema público que es muy duro, que trata a todos por igual. En una cosa me acordé de ti porque decía que era un sistema beberiano de burocracia, no sé qué, donde todos son iguales pretende hacer a todos iguales ante el sistema, y esto hace que las personas más vulnerables no puedan acceder de manera igual. Hablaba de los sistemas de protección social.
sobre todo, pero yo creo que en el sistema sanitario es igual. Está hecho para una gran mayoría de las personas que no son diferentes, que trata de homogeneizar lo más posible porque es lo que les resulta más fácil, más barato y no tiene en cuenta ni la vulnerabilidad. Es por eso decía que la limitación de los planes de parto y de todos los procesos de alfabetización, o sea, de todo lo que trabajamos de empoderamiento, de atención centrada a la persona, es que es muchísimo más fácil para las personas que están en una situación económica y educativa alta y mucho más difícil para el resto de personas. Entonces ahí, bueno, tú ya sabes que eso hay que trabajarlo aparte e insistir, pero en general yo creo que en los grandes procesos no está para nada contemplado. A mí me parece que hay pequeñas iniciativas, pero que no consiguen institucionalizarse ni extenderse por el sistema sanitario español. Y comentarte que los problemas que tratan, creo que es un tema muy delicado. Creo que estás hablando de prácticas de trabajadas, ¿no? Es lógico que sean muy cuestionadas, desde un punto de vista tan radical como la violencia, también muchas reticencias por parte del propio sistema, ¿no? Y de los médicos, ¿no? Este tema también es muy amplio, hija de cuál es la respuesta de los médicos del sistema y también respuestas negativas, pero también positivas, ¿no? Porque supongo que muchas de las denuncias, pero bueno, cuestionamientos serán internos, ¿no? De los médicos de la sistema, ¿no? Estas estructuras, las sanitarias, lo que se le cualitarista desde un punto de vista cualitativo, por eso las argumentaciones a favor de cultura, los casos que sean muy claros, ¿no? Pero que es un tema donde a predominar son las servicios, ¿no? La episiotomía, que prevalece ahí, pero bueno, cuando es justificada, cuando no, es un tema muy gris, ¿no? Como es, claro, es un caso, ¿no? Y justo eso es lo que me refería con, o sea, hay muchos menos estudios de la opinión o la percepción, mucho menos quali de profesionales sanitarios que de pacientes, ¿vale? La perspectiva de pacientes es la que tradicionalmente se ha visto como la más invisibilizada, la que no tenía voz en el sistema sanitario, pero ahora empieza a haber, yo creo que también, y todo esto es hipotetizando, creo que en el futuro va a haber más, creo que los profesionales sanitarios están en un proceso de precarización clara que va a ir a más. El envejecimiento de la población en España va a suponer muchísimos más enfermos y los recursos sanitarios no van a ser proporcionales a ese envejecimiento de la población, con lo cual va a haber más enfermos, menos recursos y se están viendo ya procesos de precarización bastante importantes desde el otro día hacía una observación participante con cirujanos y primero es la primera vez que van, porque no van los profesionales sanitarios, o sea, a los cuales les cuesta ir, Dios y ayuda. Y esta vez me aparecieron 9 cirujanos porque estaban reivindicando recursos. Y estaban diciendo, pero ¿por qué tengo que venir aquí yo a pedirte a ti? Que no dijeron socióloga, pero casi, dije, yo no reparto los recursos, pero bueno, que hay poca investigación, primero ha habido poco interés por parte de los profesionales sanitarios en acudir a esa investigación. Yo he intentado hacer en muchos años y he tenido muchos fracasos en ese sentido, pero creo que va a ser más. Y luego sí que hay, por ejemplo, en el tema de violencia obstétrica, hay como grandes controversias de profesionales sanitarios que rechazan directamente el tema por cuestiones claramente políticas, porque hay una asociación,
no sé si sabéis que el Colegio de Médicos en una época tuvo como una presidencia de extrema derecha y había, ¿sabes?, directamente argumentos ideológicos contra violencia obstétrica. Luego hay argumentos de, por ejemplo, a los profesionales, hay profesionales de ginecología, que esto fuera, no he hecho una investigación concreta, pero sí que sé que tienen una postura a la defensiva contra la violencia obstétrica, sobre todo con que entre en una ley contra la violencia machista. Eso les pone en un estado de sentimiento de indefensión ante una cosa que creen que hacen bien, porque hay gente que defiende los partos humanizados y entonces siente que es muy agresivo que puedan ser imputados o legalmente, no sé cómo se llama, que puedan ser tratados así como que están haciendo algo ilegal y violento, y el tema les genera mucho rechazo, también genera o tienen la percepción que genera un rechazo para su propia profesión, que les cuesta más encontrar profesionales que quieran atender partos porque se sienten más vulnerables en este, que yo creo que es simplemente, o sea, que es una cuestión más grande de precarización de los profesionales sanitarios, porque ahora hay pocos y entonces pues a lo mejor partos sí lo ven un poco como que la gente se puede quejar, que hay gente, muchas quejas, también lo ven. Es verdad que hay unas altas expectativas de las mujeres parturientas frente a luego lo que la realidad es, ¿no? La expectativa social de lo que es un parto y luego lo que es en verdad también es bastante, ahí hay bastantes. Entonces, bueno, sí, hay muchos matices, muchas controversias, muchos espacios grises de definir. Esto es lo que yo decía de que tiene que haber una ciencia clínica y un trabajo de los profesionales sanitarios para delimitar bien qué prácticas son y no son violentas. La episiotomía, por ahora, la violencia está en el no consentimiento, que se hacen sin consentimiento de las mujeres. Es un área, por supuesto, gris, porque es cómo defines el peligro del bebé. Este es el típico, como el debate del aborto. Ahí hay pues ese tema está ahí y hay también eso que debatirlo y tiene muchos matices, mucha indefinición, pero hay cosas que sí que están definidas, como hay varias maniobras que están claramente definidas por la evidencia que no deberían hacerse, que se siguen haciendo. O sea que, bueno, que sí, hay todas esas áreas grises que son las que yo creo que se tienen que trabajar así. Tino, no sé si te contesta. Lo que tengo estos dos planes internacional y hay internacionales. En muchos sitios dices, hay personal que lo está actualizado con los nuevos pues siguen diciendo, pues vale, malletas de toda la vida, papilla, no sé. O sea que para la educación, hablar, pero recursos también, porque es más barato. Bueno, eso hay profesionales que no es, o sea, luego los profesionales no reciben, a ver, tienen que estar atendiendo muchísimas horas, no reciben horarios de formación o no muchísimas y a veces lo decide el jefe del centro de salud y no ellas mismas en qué se quieren formar. Bueno, pues con un sistema sanitario con pocos recursos, yo creo que eso es lo que hay, que no siempre se está actualizado y es lo que decía de la extrema fragmentación, que no hay que pensar que es un sistema sanitario que va en 17 comunidades autónomas. Luego, cada hospital tiene muchas veces sus propios protocolos, los centros de salud. Entonces, si no hay una cosa como unas recomendaciones más basadas en la evidencia, que no lo hay para todo, además, y que se tarda mucho en hacerlo para cosas concretas, pues todo lo demás, y además ni siquiera llegan a implementarse muchas veces, porque se intenta, se difunde, pero si no llegan, no tienen por qué, o sea, tú haces un documento de 500 páginas, pero no le das tiempo al profesional para que se lo lea. Esto es así. Y no lo difundes, pero a la vez que tienen no sé cuántos pacientes de más en la consulta, pues bueno, pues... El sistema sanitario un buen tiempo, como dice, para muchas veces formarse, expresarse, también porque el sistema sanitario hay mucho interés y predicen de
de prácticas científicas, cuestiones que son ideológicas y efectivamente, como decía Jorge, estamos en un campo quizás por nuevo desde el punto de vista científico, porque desarrolló en un campo estrictamente más biomédico y ahora estamos entrando a las profesiones a apostar, o así que es terriblemente complejo y muy politizado al tiempo. Por lo tanto, ya que no solo hay que verlo una versión, y la versión es esta desde el punto de vista de institucionalmente, que se puede arreglar, que se puede solventar, pero lo hemos visto también en el que estamos aquí, o en la vacuna, como fuera, también hay una serie de diferencias de tal que tampoco tiene esa línea para nada con el que se científica que hay en el momento. Por lo tanto, siempre vamos a estar en todos los temas que trabajemos prácticamente en el grupo. En una situación un poco compleja, porque entre otras cosas, desde el punto de vista disciplinario, es muy nuevo la integración de perspectivas sociales en cuestiones que antes eran, desde un punto de vista, un ámbito estrictamente científico. Más importante que no de la historia, el hecho de que en comparación con los médicos, los farmacéuticos, la ciencia es objetiva. Mucho menos poder. Muchísimo menos poder. Allí hay... Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quiero preguntar un concreto, no sé si tienes información sobre diferentes estudios de algo sobre medicina o similares relacionadas con enfermedades de salud, y si en esos planes de estudio hay algún tipo de perspectiva social, de ética profesional, de ontología, de como clara o evidente, se están dejando de implementar, y si crees que eso, además énfasis en asignaturas de máster, asignaturas de grado de interés de salud, puede ser una solución para evitar este tipo de cosas. Y cuando hablen de derechos de las personas, no lo sientan como una fecha, sino como algo que forma parte del bagaje conceptual y ya pueden moverse para hacer cosas. Pues yo creo que, a ver, este es el caballo de batalla de siempre de las ciencias sociales, que siempre intentamos buscar un hueco. Yo creo que en enfermería se ha conseguido por la gran corte de enfermeras antropólogas que hay en España, que sabéis que en España antes, ahora ya no, pero antes era, la enfermería no era una licenciatura, sino era un, ¿cómo se llamaba antes? Una diplomatura, y entonces completaban la licenciatura entre otras cosas, entre otras posibilidades, con 2 años de antropología. Y ahí se ha abierto un espacio, yo creo que muy grande, que sí que ha entrado en las facultades de enfermería, y esto lo conozco bien, hay una lucha y una pugna entre la gente, entre las enfermeras antropólogas y las y los enfermeros no más biomédicos por el poder en esos departamentos y por la docencia y por el contenido bastante que vamos perdiendo los de las ciencias sociales. Os digo. No, yo por lo menos en el que yo conozco, claramente. Bueno, puede ser, puede ser. De microbiología clínica, la mesa central de dimensión social de la universidad científica. Quiere decir que, claro, que se va lento, claro que no sé qué, pero estamos hablando de 2000 años de historia, desde una perspectiva absolutamente centrada en la biomedicina, absolutamente centrada en el cuerpo, que ni siquiera la biomedicina como la entendemos hoy en día, y esto no se cambia de un día para otro. Creo que hay enormes avances que muchas veces nos centramos exclusivamente en lo que no conseguimos y no en lo que se ha conseguido. Tú lo decías aquí, con el plan de parto, pues, con todos sus problemas, son avances. Ya en el año 80 empezaron a figurar, empezó España ahí, en la cuestión de la enfermería, por esto que efectivamente es como el caballo de Troya dentro del sistema sanitario. Mucho tiene que ver con esto que tú has contado, que está claro, con la formación que tuvieron, pero también tiene mucho que ver con la orientación que hacen de lo que es su trabajo, que nos han orientado más al cuidado, que la palabra cuidado empieza a aparecer como un elemento clave dentro de la salud.
que por cierto es lo que se alinea con las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. O sea, yo sí que creo que no es casual que todas estas cosas se vayan viendo, que haya un grupo de investigación como este, que nos den proyectos. Ahora, esto no quiere decir que hay un 2x3 estemos en igualdad, pues, obviamente no. Pero eso le va a pasar a las ciencias sociales que trabajan transversalmente, continuamente. Yo creo que la cuestión está en trabajar bien, en trabajar intentando en la medida de lo posible alejarse de una cantidad de ruido que no se ve bien político, no científico, que hay alrededor de todos los temas que trabajamos y trabajar en ello y ya está. Yo sí que creo que se dan muchos pasos. Yo recuerdo las primeras veces que planteábamos un proyecto desde aquí del instituto que parecía una locura, pero no solo parecía una locura en el ámbito biomédico, sorprendentemente, yo siempre digo, esto no nos gusta escuchar a los sociólogos, que teníamos más problemas para publicar revistas de sociología que revistas de medicina. O sea que, vamos a ver, que también las disciplinas que se cierran hacia adentro y en el momento que no les mencionan lo clásico, ya sean los médicos o sanitarios, ya sean los sociólogos o los politólogos. Aquí hay dos grupos, la Rafa, que pasa 3/4 lo mismo, y es porque muchas veces transitar por problemas que son complejos, que tienen muchas dimensiones, es complicado. Y esto en la ciencia pasa igual. Al final, somos sociólogos, somos no sé qué, nos cuesta mucho defendernos un poquito, no de nuestras herramientas, que es como lo deberíamos ver, sino de nuestras marcas para tratar de solucionar problemas. No creo que sea un distinto eso en la salud. Es más, creo que en la salud hay un mayor reconocimiento, al menos institucional, ¿no? Aunque sea de postureo. Lo que en cualquier manual de medicina, los programas de estudio y tal, cualquiera ya te encuentras una definición de salud desde el enfoque biopsicosocial. Vale, ahora mismo postureo, solamente hay entonces eso, pero hay de dónde arrancar. Sí, bueno, yo sí que creo, por ejemplo, hay partes como la atención al paciente, sí que ha entrado bastante bien en los currículums de medicina, como una parte o sea, una de las posibilidades es la toma de decisiones compartidas, donde el médico trabaja otro tipo de relación clínica con los pacientes. Eso yo creo que también está muy admitido y es verdad que, como dice Rafa, yo también he hablado en congresos médicos de calidad asistencial como ponente principal en mesas de participación de pacientes, luego las dimensiones sociales propuestas ahora en evaluación de tecnologías sanitarias han pasado a formar parte de un Real Decreto y la participación de pacientes también, o sea que es verdad que sí que hay muchos espacios y bueno, también en la Misión Cáncer hay 15 personas de las cuales hay un sociólogo. Esto hace 10 años yo creo que no lo habría habido, o sea que sí que están, yo creo que la parte clínica sí que reconoce algunos de sus gaps de conocimiento y de sus necesidades y va necesitando o va buscando otro tipo de inputs.